Nubarrones se ciernen sobre la Iglesia. La fraternidad rechazó la propuesta del Vaticano de suspender las consagraciones episcopales, y desde entonces el equilibrio de poder comenzó a tambalearse. Nada se ha mantenido verdaderamente estable desde entonces, incluso entre cardenales considerados cercanos, y lo que está surgiendo es mucho más explosivo de lo que parece, porque moldeará el futuro inmediato de la Iglesia. El quid de la cuestión es claro: consagraciones episcopales sin mandato papal, un acto que atenta contra la esencia misma de la constitución jerárquica de la Iglesia. No es una cuestión técnica, es un gesto que aborda directamente el primado petrino, la unidad visible y la comunión sacramental y canónica. Por eso la reacción fue inmediata. El 21 de febrero, el cardenal Gerhard Ludwig Müller habló en cat.net. No usó alusiones ni fórmulas ambiguas. Comenzó con un reconocimiento que muchos no esperaban. No cabe duda de que la fraternidad sacerdotal San Pío X está de acuerdo con la fe católica en esencia, pero inmediatamente identifica la herida. El rechazo del Concilio Vaticano II, interpretado como una ruptura con la tradición. Y aquí Müller construye su argumento. Si la fraternidad rechaza el concilio total o parcialmente, se contradice, pues admite que no definió ningún dogma nuevo vinculante para todos los católicos. En otras palabras, no se puede declarar nulo lo que no pretende ser un dogma nuevo. Es una cuestión de coherencia teológica. Pero el paso decisivo llega cuando el cardenal aborda la cuestión de la autoridad. Ningún católico ortodoxo puede apelar a la conciencia para retirarse de la autoridad formal del Papa sobre la unidad visible de la Iglesia con el fin de establecer una Iglesia de emergencia. La expresión es contundente: Iglesia de emergencia, y añade que esta postura refleja los argumentos protestantes del siglo XVI. Aquí, la tensión aumenta. No se trata solo de desobediencia, es el riesgo de replicar, con nuevas formas, la lógica de la escisión reformada. Müller es categórico. Una postura tan cismática no puede justificarse alegando un estado de excepción, ni siquiera para la salvación de muchas almas. Ni siquiera para la salvación de las almas. El principio clásico de la Suprema Lex no puede invocarse para romper la unidad visible. Sin embargo, Müller no niega la crisis. Al contrario, reconoce que no solo la fraternidad sacerdotal, sino también muchos católicos, lamentan que, con el pretexto de renovar la Iglesia mediante la autosecularización, se hayan introducido en ella graves incertidumbres doctrinales e incluso herejías. Se ha dicho la palabra herejías, no por un polemista marginal, sino por un cardenal. Aquí es donde surge la primera gran disonancia. Se admite que graves incertidumbres doctrinales han penetrado en la Iglesia. Incluso se reconoce la presencia de herejías, pero se afirma que nadie puede reaccionar evadiendo la autoridad formal del Papa. La solución, para Müller, es una sola. La única solución es que la fraternidad sacerdotal, obispos, sacerdotes y laicos, reconozca al Papa León XIV como el Papa legítimo en teoría y en la práctica, y se someta incondicionalmente a su autoridad docente y a su primacía. Solo entonces podrá llegarse a una solución justa y canónica. Sumisión incondicional. Es una expresión contundente. Unos días después, intervino el cardenal Robert Sarah. Y aquí, el tsunami se hace aún más evidente, pues muchos fieles apegados a la tradición consideran a Sarah una de las voces más claras en defensa de la liturgia y el depósito de la fe. Sin embargo, su reacción es igualmente clara. Habla de profunda preocupación y profundo dolor al conocer el anuncio de consagraciones sin mandato pontificio. Escribe que la decisión violaría la ley eclesiástica,
y advierte que podría ser una ruptura irreversible, no un simple accidente, una ruptura irreversible. La fraternidad invoca la ley suprema de la salvación de las almas. Sara responde con una frase sentida: la salvación es Cristo y Él se da solo en la Iglesia. No en una estructura paralela, no en una emergencia autoproclamada, en la Iglesia. Y añade: la fe nunca puede llevarnos a renunciar a la obediencia a la Iglesia. Quizás el pasaje más dramático sea este. ¿Cómo podemos seguir destrozando su cuerpo con el pretexto de salvar almas? La imagen es muy poderosa. Desgarrar el cuerpo de Cristo con el pretexto de salvar almas. Sin embargo, Sara también reconoce la gravedad de la situación interna. Admite que el depósito de la fe es a veces despreciado por quienes tienen la misión de defenderlo. Habla de lobos con piel de oveja dentro de la Iglesia. Pero concluye que la mejor protección contra el error sigue siendo nuestro vínculo canónico con el sucesor de Pedro. No hay alternativa. La obediencia sigue siendo el camino. Y aquí se hace visible el tsunami, porque Müller y Sara no niegan la crisis, no niegan las desviaciones, no niegan las incertidumbres doctrinales, pero rechazan firmemente el camino de la consagración sin mandato. Es un principio. Luego, el 22 de febrero, el reverendo Jaime Mercant Simó intervino en X.com, y la situación se desintegró aún más. Cuando se le preguntó, ¿no es esto un acto cismático?, respondió, no, formalmente no lo es. Y cuando se le preguntó sobre la excomunión automática, declaró, desde el punto de vista canónico, sí, pero en mi humilde opinión, dicha excomunión será nula y sin valor. Nada. Es una palabra que trastoca por completo el marco del miedo canónico. Según él, no hay intención objetiva de provocar un cisma perfecto, y no se establecería una jurisdicción paralela. Admite la desobediencia material, pero invoca un estado de necesidad, y sostiene que no hay razones objetivas para dudar de las buenas intenciones de quienes consagran. No solo eso, sobre la naturaleza del Concilio Vaticano II, afirma que fue un concilio pastoral, no dogmático, y que en el periodo posconciliar algunos intentaron transformarlo en un superdogma, haciéndose eco de las palabras de Joseph Ratzinger en 1988. Esta es otra fibra sensible. Mercant Simó declara estar mucho más preocupado por la multitud de heterodoxos, blasfemos y sacrílegos que hay en todas partes, especialmente en Alemania. Denuncia un doble rasero en la aplicación de las sanciones eclesiásticas. En otras palabras, ¿por qué tanto rigor aquí y tanta tolerancia en otros lugares? Este es el núcleo del tsunami. No se trata solo de un choque entre Roma y la fraternidad. Es una fractura dentro del mundo tradicional. Cardenales respetados en los círculos más sensibles a la tradición están adoptando una postura firme respecto a la obediencia. Un sacerdote diocesano, con argumentos teológicos y legales, sostiene que no existe cisma formal y que la excomunión es nula. Estas tres líneas de razonamiento son contradictorias. La cuestión, entonces, ya no es simplemente si las consagraciones son legítimas. La cuestión es si la unidad visible puede ser relegada a un segundo plano en nombre de una crisis doctrinal ampliamente reconocida. Y así la pregunta se amplía. ¿Se trata de una crisis de obediencia o de una crisis de identidad? ¿Es una consagración sin mandato más grave que la introducción de graves incertidumbres doctrinales e incluso herejías en la vida eclesial? ¿Es más peligrosa una ruptura visible o una fractura silenciosa en la fe? Y lo que suceda después de estas consagraciones no solo afectará a una fraternidad, afectará al equilibrio mismo de la Iglesia en estos tiempos de prueba. Si este trabajo te ha sido útil,
considera darnos un súper agradecimiento. Es un gesto sencillo, pero nos ayuda a avanzar, a seguir explorando temas delicados y a mantener un espacio libre y reflexivo para el análisis. Tu apoyo realmente marca la diferencia. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.